Muy buenos días, tardes o noches, depende de la hora que nos veas. Te damos la más cordial bienvenida una vez más a esto o a este contenido que hacemos aquí en tu canal, amigos de Jesús Nazareno. Gracias de verdad, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos, mis queridos hermanos en Cristo. Es un honor poder compartir contigo la palabra del Señor, es un honor poder compartir y aprender juntos e informarnos y sobre todo cultivarnos para enfrentar los diferentes pruebas por las que tiene que pasar la Iglesia Católica. Hay veces echamos de menos o subestimamos el prepararnos bien, hermanos. En realidad, si somos sinceros, si somos honestos, muchos católicos no estamos preparados. Muchos católicos solo creemos que estamos preparados, pero no estamos preparados. Si somos honestos, no estamos preparados. Por eso hay tanta gente que se va de la Iglesia Católica a las sectas. Por eso hay tanto ateísmo. Por eso, desgraciadamente, ha habido muchos problemas en la Iglesia Católica. Porque sí es verdad que su clero, que los prelados de la Iglesia, pues a veces no cumplen las expectativas que Dios mismo les marca. Sin embargo, también nosotros los laicos tenemos nuestra culpa, nuestro bañito de agua, y tenemos que aceptarlo y asumirlo con responsabilidad. Por eso es importante, mis hermanos en Cristo, que nos preparemos, que estemos siempre dispuestos a cultivarnos, a ser mejores, a luchar, a aprender. Pero ¿cómo vamos a luchar si no nos interesa? ¿Cómo vamos a aprender si no nos interesa? ¿Cómo vamos a poder discernir o decidir cuál es la verdad, cuál no es la verdad si no estamos preparados? Es importante, mis hermanos, que le dediquemos un tiempecito a prepararnos. Y la verdad, es una lástima, es una verdadera lástima que no le pongamos atención a los asuntos de nuestra alma, a los asuntos que nos van a poder definir o van a definir en un futuro nuestro destino si nos condenamos, que ojalá y no sea, o si le vemos el rostro a nuestro Señor Jesucristo. Bien, ojalá y se entienda, y con esa línea vamos a presentarte el contenido del día de hoy. Vamos a hablar de un contraste interesante y fuerte que está viviendo la Iglesia Católica. Tanto en este canal como en el de Jesús Nazareno 2020, hemos estado reflexionando sobre el viaje que ha hecho el Papa a Canadá y sobre ciertas cuestiones que involucran a la Iglesia Católica. El día de hoy te voy a presentar como dos cuestiones para que tú las pongas en la balanza y puedas discernir por qué pasa o qué es correcto y qué no. Me refiero nada más, nada menos que al viaje que el Papa está haciendo en Canadá, donde él se empeña en pedir perdón, se empeña en decir implícitamente que la iglesia erró, que la iglesia falló. Todos entendemos, y los que no investiguen para que se den cuenta, sabemos de antemano que eso en lo que se basa el Papa para hacer su viaje, su peregrinación, sus discursos, no está al 100% verificado. Ya han salido a decirlo varios expertos, varios historiadores, antropólogos, que no tienen las pruebas contundentes de lo que el Papa pide perdón. Y es curioso que todos los reflectores apunten hacia allá, porque es mucho dinero el que está poniéndose en juego. Es un negocio grande, grande. Pero, mis hermanos, no volteemos a ver a China. En China tenemos problemas graves. Así es que primero vamos a analizar lo que está pasando en Canadá, cómo el Papa se empeña todavía más y más y más, seguir pidiendo perdón por algo que no hizo, mis queridos hermanos, la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. El Santo Padre dice, como aquí lee el artículo de información, mantuvo en el día de ayer un encuentro con las autoridades civiles de Canadá, representantes de los pueblos y cuerpo diplomático. El pontífice señaló que estas lecciones vitales han sido objeto de violenta oposición en el pasado.
palabras del Papa son estas. Pienso especialmente en las políticas de asimilación y de desvinculación que incluían el sistema de sucursales, de escuelas, perdón, de escuelas residenciales y que dañaron a muchos o a muchas familias de estos pueblos, mis queridos hermanos. Eso es lo que está diciendo el Papa. Dice que los alejaron de sus culturas y les destrozaron prácticamente sus culturas y su visión del mundo. Este es deplorable, lo dice el Papa. Este deplorable sistema promovido por las autoridades gubernamentales de la época, que que separó a tantos niños de sus familias, estuvieron involucrados varias instituciones católicas locales, por lo que expreso mi vergüenza y dolor, y junto con los obispos de este país, renuevo mi petición de perdón por el mal cometido por tantos cristianos contra los pueblos nativos. Es trágico cuando algunos creyentes, como ocurrió en este periodo histórico, no se adecúan al Evangelio, sino a la conveniencia del mundo. Palabras del Papa. Qué curioso. Bueno, el Papa Francisco hizo hincapié en que es nuestro deseo expresar, renovar la relación entre los pueblos y la Iglesia Católica en ese país. Una relación marcada tanto por el amor, que ha dado grandes frutos, como también, lamentablemente, por heridas que nos estamos esforzando para comprender y sanar. Palabras más, palabras menos del Papa Francisco. El obispo de Roma también añadió los que para él son los grandes retos actuales, como la paz, el cambio climático, los efectos de la enfermedad y la marginación las inmigraciones internacionales. Entonces, si empezamos a ver por dónde viene el hilo, nos damos cuenta que pues el Papa está saliendo con ideas que no son propiamente católicas. Ya lo dije al inicio, pide perdón por algo que no está comprobado. De hecho, las investigaciones serias apuntan lo contrario. Apuntan a fraude. Y el Papa sigue, y sigue, y sigue con su escándalo. Yo creo que es poner a la iglesia de tapete para que otras culturas pasen por encima de ella. Eso es importante que lo tengamos en cuenta, mis hermanos. Poner a la iglesia de tapete para que otros la pisen. Poner a la iglesia de tapete para que otras culturas se sobrepongan por encima de Jesucristo. Claro que es verdad que siempre ha habido errores, siempre ha habido problemas, siempre ha habido no irregularidades, abusos. Claro que se deben de combatir. Pero ya el socavar, ya el ir poniendo de tapete toda la cultura católica como algo malo, porque es lo que está dejando ver el Papa. En ningún momento ha defendido a la iglesia. Sufrió daños la iglesia. Quemó templos, quemaron templos. Y el Papa no ha dicho la más mínima palabra. No ha dicho nada. Eso no se habla. Ahora dice que en aquella época la iglesia se quería adecuar a las políticas que marcaba el mundo en ese tiempo. Y ahorita, ¿qué está haciendo el Papa con querernos llevar a la Agenda 2030? Lo mismo, mis hermanos, o un poquito peor. Es interesante ir viendo cómo esas cosas son mentira. Una mentira que queda al descubierto, una mentira que podemos rápido verificar. Y cómo nos quieren a fuerzas hacer creer que la cultura católica no tiene valor, no tiene peso. Cómo a fuerzas nos quieren hacer creer que no es importante en la cultura de la iglesia. Que la iglesia es una más.
un protestantismo cualquiera, pues una denominación religiosa del montón. No es la iglesia de Cristo. Para el Papa no va representando a Cristo en ese momento. No lleva la insignia, no lleva la cruz. No va a convertir a nadie. Va a ser sumiso, a ponerse de tapete. Va a ver qué quieren, a complacer a los pueblos, basado en una mentira. Mientras, hermanos, por tristeza, no volteamos a ver a China. En China hay problemas graves. Mira, voy a ponerte una imagen aquí, si tú me lo permites. Aquí está la imagen. En China, de ahí no se habla nada, no hacen referencia a nada. De hecho, el cardenal Pietro Parolini ha dicho claramente que en China es donde se aplica o se lleva la mejor doctrina social de la iglesia. ¿En manos del comunismo? Vamos a ver lo que dice aquí este artículo muy interesante de China. ¿Vale? Ok. Derriban una iglesia en China porque su párroco no quiso adherirse a la asociación comunista de China. Las autoridades derribaron el lugar de culto que funcionaba como una gran carpa. Fíjense dónde daban las misas. Fíjense bien. ¿Dónde daban las misas? Una gran carpa, como la pueden ver ahí en pantalla, que servía de misa para dar las misas. Porque el párroco local, el padre Dong Baklu, se negó a unirse al grupo controlado por los comunistas en China. En febrero del 2018, el partido impuso el nuevo reglamento de actividades religiosas, según el cual el personal religioso solo puede desempeñar sus funciones si está adherido a las organizaciones del Partido Social Comunista China. El espacio de creación fue derribado, mientras el padre Dong, quien sufre de problemas motrices, se encontraba hospitalizado por un chequeo de salud. El sacerdote explica que de los 100 párrocos de la diócesis, él es el único que no ha jurado lealtad al Partido Comunista Chino, a pesar de que en 2018 se firmó un acuerdo secreto entre el Vaticano y los comunistas sobre el nombramiento de obispos, renovado posteriormente en octubre del 2020. No ha cesado la persecución de las comunidades católicas, especialmente de las comunidades que no quieren adherirse al Partido Comunista. Por el contrario, luego de que Xi Jinping ordenó reprimir las actividades de todos los grupos religiosos, el margen de la maniobra de los católicos chinos se ha reducido cada vez más. El 1 de junio atentaron en vigor de las medidas para la gestión financiera de los sitios religiosos. Desde el 1 de marzo, el régimen adoptó las normas administrativas para los servicios de información religiosa en Internet. En febrero, el administrador estatal de asuntos religiosos, entidad gubernamental bajo el control de las Fuerzas Unidas del Partido Social Comunista, ha aplicado varias restricciones y ha tenido mucho control sobre las gestiones y documentos del clero, de las monjas y de los sacerdotes. En una reciente entrevista con Reuters, el Papa Francisco manifestó su deseo de que el acuerdo con el gobierno chino, que expira en octubre, se renueve pronto. O sea, aquí no hay problema, mis hermanos. Aquí no hay problema. Quemen las iglesias, tumben las iglesias, persigan a quien quieran perseguir. Aquí no hay problema porque el Papa está feliz. Para que te des una idea de cómo está la represión religiosa en China. Si tú en China tienes un hijo menor de 18 años, no puede ir al templo. Ahora, a los templos que vas a ir son comunistas. No son católicos, son comunistas. Tienen la estatua, las cruces, pero son comunistas. ¿Por qué? Se enseña comunismo, se predica comunismo, se festeja el comunismo y los sacerdotes están adheridos al grupo de curas que le juran lealtad al comunismo. Entonces, ¿cómo se llama eso? Comunismo.
No son católicos. Dicen que son católicos, pero no. Nomás es la pura carátula, la carcasa. Lo demás es comunista. Eso es lo que quieren hacer en todo el país. Y los que se resisten son perseguidos. ¿Saben qué? A decir verdad, creo que también lo quieren hacer en todo el mundo. El plan comunista va a escalar al Vaticano, va a controlar el Vaticano y va a tratar de destruir a la Iglesia Católica universal. No solo en China, no, universal. Queridos hermanos, debemos estar preparados y hacernos estas preguntas. ¿Por qué tanto reflector en un asunto que no está comprobado en Canadá? ¿Y por qué acá este silencio? Donde sí está comprobado, donde la persecución se puede palpar, es más, en internet no puedes ni siquiera usar la palabra Jesucristo, Salvador, Eucaristía, no, porque tienes problemas con el gobierno en China. Imagínate cómo está la cosa. Imagínate. ¿Y acá? No hablan. Al contrario, como lo dice el texto, el Papa ve con buenos ojos estos acuerdos y espera que se renueven pronto. Parece mentira que el Papa está entregando a la iglesia al comunismo. Parece mentira porque mucha gente te puede decir, ¿cómo te atreves a hablar así del Papa? Los hechos se están hablando, no yo. Los hechos. Las pruebas. No soy yo. Las pruebas. Lo que yo estoy diciendo lo está sosteniendo la realidad. Lo que yo estoy diciendo lo está sosteniendo las pruebas que nadie puede negar, son irrefutables. ¿Cómo le hacemos ahí? En Canadá, lo vuelvo a repetir, poca gente va. Claro, solo los interesados económicamente. Y expertos han dicho, es que eso es una mentira de circo. No hay pruebas sólidas. Para esto no hay pruebas sólidas. Y acá, que sí hay pruebas sólidas, que se puede comprobar todo, los ignoran. Roma se calla. Roma les da la espalda. Hay gente que se ha atrevido a decir, Roma los vendió al comunismo. Y como están las cosas, no lo podemos negar. Es un hecho real, es una verdad real, mis hermanos. Ojalá y reflexionemos bien y nos hagamos esa interrogante, ¿no? ¿Por qué? ¿Acaso sí vendió el Papa a la iglesia al comunismo? ¿Acaso pactó con el comunismo? Las pruebas dicen que sí. Solo él sabe. Las pruebas dicen que sí. Es triste, mis hermanos, que solo quieren que veas lo que quieren que veas. La realidad se la escondan como católico y que el vicario de Cristo colabore en eso. Te lo dejo para que reflexiones, mis hermanos, para que estés bien preparado. Sobre todo para que vayas entendiendo los problemas en los que se enfrenta nuestra iglesia el día de hoy. Hasta pronto. Bendiciones.